A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. La gente veía en Manolo y el 14 de junio su única esperanza para evitar que volvieran los días de horror de la era de Trujillo. Manolo, con su verbo ardiente, supo responderle a ese pueblo con las palabras precisas que éste quería escuchar de su líder. Si sigue en vigencia y se pone en práctica la ley de emergencia y se pretende en consecuencia golpear en esas formas al pueblo 14 de junio. ¿Sabe dónde están las escarpadas montañas? Quedará entonces otra alternativa, la de libertad o muerte. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy este programa y nosotros en lo particular vamos a rendir un homenaje a uno de los dominicanos más ilustres, una persona que en la plenitud de su juventud dijo: esto tiene que cambiar, y de eso hace mucho tiempo. Y él ofrendó su vida junto con muchos de sus compañeros y otros que quedaron vivos como para contarlo, porque inmediatamente se produjo el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Comenzó la resistencia, comenzó las inquietudes y el deseo de volver a la legalidad. ¿Y qué pasa? Que un grupo de lo más granado de la juventud del momento dijo que había, como señaló Manolo Tavares Justo en su famoso discurso, allá, hacia las escarpadas montañas de Quisqueya, para desde ahí luchar y tratar de obtener lo que se había perdido y quizás lograr mucho más de lo que significó el gobierno que había sido desplazado. Y cuando uno le hace un homenaje a una persona que le ofrendó todo de sí para que tuviéramos un mejor futuro, pensamos para que esto sirva de lección y para que las presentes y futuras generaciones tengan muy, muy presente la necesidad de que hay que luchar, y hay que luchar para tener un mejor país. Y cuando hablamos del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, estamos hablando de un ícono de la juventud, de un ícono de la política y de un ícono de la izquierda revolucionaria, porque Manolo era el líder máximo de un gran pelotón de jóvenes de la época, que todavía muchos de ellos ya peinando canas lo recuerdan y lo honran, porque Manolo Tavares Justo dijo que no había otra manera de hacer cambiar la cosa si no era a través de ese tipo de violencia positiva, porque hay otro tipo de violencia, pero esa sí era y sigue siendo de la buena. Hoy nosotros vamos a hablar con relación
a ese personaje, porque Manolo debe ser proyectado mucho más de lo que uno sabe de lo que él fue y lo que fueron sus compañeros, lo que fueron su entorno. ¿Cómo era Manolo cuando niño? ¿Cómo fue el doctor Aurelio Tavares Justo, ya muchacho formal? ¿Cómo él decide integrar a una legión de cientos de miles de muchachos en todo el territorio nacional para que, teniéndolo a él como líder, se fueran a hacer la guerra, a hacer la guerrilla, y no en un solo frente, sino en numerosos frentes disgregados en todo el territorio nacional? Se está hablando de cosas serias. Y para que nosotros conozcamos a Manolo, como le llamaban sus íntimos, como le decían sus amigos y compañeros, hoy nosotros tenemos con nosotros y para ustedes a una persona con mucha autoridad para hablar con relación a la vida y la obra de Manolo Tavares Justo, que es Rafael Chalhú Mejía, que estuvo en la guerrilla. O sea, él tiene los elementos de juicio como para poder hablar de Manolo y poder hablar de la guerrilla y poder hablar de sus compañeros. Esa parte que no ha sido desarrollada como debiera en toda la historia del país, en toda la literatura, a pesar de que el propio Chalhú tiene ya 13 obras escritas, que es mucho, porque él ha sido un inquieto con relación a que eso no se quede en el polvo del olvido y que la historia pues deje pasar esa bonita experiencia que tuvo la juventud dominicana y que tuvieron los muchachos de la izquierda. Entonces, con él nosotros hoy vamos a recordar al doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo. Esto y más, luego los siguientes mensajes. Mi escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la ley. El progreso de un país desde su educación, y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Verdad que viajar a Dubái fue algo increíble? ¿Qué arquitectura? Por estar contemplándolas fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Ya está aquí el club de suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy será mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región.
Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. Edesur continúa ofreciendo cada día un mejor servicio a la ciudadanía. Esto quedó evidenciado con la reciente inclusión en el programa de servicio de energía 24 horas de 10.000 nuevos clientes en la ciudad de Barahona, 2.200 del municipio Comendador de la provincia Elías Piña y 2.000 de la comunidad de Bayona en Santo Domingo Oeste. Más información en nuestra página web y en las redes sociales. Edesur, únete y conéctate. La historia de un cambio. Mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez, para quitar a mi esposa, Prudencia. Ese hombre es papá de mis hijos y... Una vida difícil. Trabajaba mucho. Yo no quiero ni acordarme ya de mi vida, los trabajos que yo pasé. Eso le pasa a los que no sabemos de letra, perdamos todos los chances. Y yo quiero aprender, y ahora sí. Por vía del gobierno nosotros estamos en esta maravilla, se están preocupando por nosotros. Este proyecto te trae todo, vas a tu escuela con el deseo de aprender y adquieres el conocimiento. Toda la noche estoy estudiando ahí, yo me acuesto hasta las 12 de la noche. Cualquiera puede hacer 3 cursos, pero tu nombre tú es tuyo. Mírenlo ahí, Manuel Antonio Rodríguez. Cuando ellos aprenden una letra, que wow, y tú sientes que ellos se quieren salir de las ropas. Estoy haciendo a mamá, papá, una masa de cosas. Yo quiero aprender, con esa alegría es posible. Tú también puedes aprender o ayudar a otros. Inscríbete en la alcaldía, gobernación, oficina senatorial, iglesia o cualquier institución de tu ciudad. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Yo estoy muy contenta, muy feliz. Y bien, iniciamos este espacio cara a cara de hoy con la directa presencia de nuestro querido amigo Rafael Charjú Mejía, que sí estuvo en la guerrilla, que estuvo cerca de Manolo y que sabe mucho sobre esa etapa de la vida nacional. Pero, ¿cómo era Manolo en esos primeros pininos, en esos tiempos en que ustedes se conocieron, que comenzaron a tratarse y todo eso, Rafael Charjú Mejía? Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por ponerme cara a cara con 2 amigos de tantos años. Yo no me recuerdo en la época en que los conocí, de tanto tiempo que hace, y me alegro muchísimo de la amistad tan buena que hemos mantenido a lo largo de esas décadas. A Manolo yo lo conocí en octubre de 1962. Ya él había vivido la etapa de la lucha clandestina contra Trujillo, y la agrupación política que él encabezaba en ese momento había salido a la luz pública. Tengo, sin embargo, los informes de quienes sí lo conocieron, sí lo trataron, y se trataron con él, de que era una persona sumamente cálida, sumamente humana, valiente. Se dice con mucha base, porque son testigos presenciales quienes lo afirman, que fue una fuente de inspiración para los presos que tuvieron la desgracia de pasar por la cárcel de la 40 en enero de 1960, y que aún en aquellas condiciones tan drásticas y tan inhumanas, Manolo mantuvo la entereza personal, su valor moral, su valor físico, y fue, como le decía, una fuente de aliento para sus propios compañeros y un motivo de asombro para sus enemigos, que esperaban ver a aquel joven gallardo, apuesto, impresionante por su figura, rendido ante el martirio y la prepotencia de ese grupo de asesinos, y que por el contrario se mantuvo erguido. Venía de las luchas de los años 40 con la Juventud Democrática, y uno de sus compañeros y maestros había sido
un pariente precisamente de mi amigo José Bujosa Mieses, que está aquí, que se llamaba Rafael Mieses Peguero, Cucuyo Mieses, un héroe, mártir, que yo digo que es el más olvidado de los grandes hombres de la lucha revolucionaria de nuestro país. Ojalá que alguna vez se haga un estudio a fondo del papel de Cucuyo Mieses en la lucha por forjar conciencia y por mantener viva la llama de la resistencia contra Trujillo en los peores momentos, porque la lucha de Cucuyo Mieses fue en lo que se llamó la década maldita, que fue aquella del 49 al 59. Pues bien, Manolo reasume la lucha por la organización del movimiento antitrujillista después de la expedición de Constanza Memón y Estero Hondo. Ya se sabe lo que sufrió, ya se sabe el martirio al que fue sometido. El pueblo dominicano se supone que sabe que fue su esposa Minerva Mirabal quien, junto a sus dos hermanas, María Teresa y Patria Mirabal, fue asesinada por orden del déspota Rafael Trujillo, que era el tirano que gobernaba el país desde 1930, y con toda esa aureola, con toda esa aura de martirio, de dignidad, de valor y honor, sale a la luz pública. Yo lo conozco en el 62. ¿Qué ocurre? Aquí se organizó un cursillo de marxismo-leninismo, lo organizó el 14 de junio, un aparato que tenía el 14 de junio que le decían la infraestructura. Me llevan a una casa en las afueras de la ciudad, en el 12 de Jaina, parece que era una casa estratégica del 14 de junio. Voy con Fidelio de Pradel y 4 o 5 jóvenes más que íbamos a participar todos en ese cursillo, y en el frente de la casa, como a las 3 de la tarde, al sol, vemos ese joven apuesto con una camisa a rayas, unos lentes de sol, y casi al unísono los que íbamos en el vehículo gritamos: ese es Manolo, o mira Manolo, y ahí lo conocí y lo oí hablar por primera vez. Después en las manifestaciones públicas, luego en un recorrido que hizo por mi tierra, por allá por los campos de Nagua, donde tuvo el gesto de dignificarme en mi casa paterna, porque como yo era el presidente del subcomité de la agrupación política 14 de junio, en ese campo, a mi casa fue a parar Manolo Tavares, una figura fascinante. Yo digo que era como un misionero de la redención social, y que lo más esclarecido de la juventud de esa generación se alineó tras él, también como una milicia de la redención social. Yo lo seguí en todo momento, lo sigo hoy. Me fui con él a las armas en las montañas, como decía el tocayo Reyes Jerez en la introducción, y sentí y siento su muerte como se siente la muerte de un verdadero líder y de una fuente de inspiración y de lucha, como fue Manolo Tavares. Sino, tú viviste esa etapa también, aunque no fuiste a la guerrilla por una razón especial que tú explicarás, pero, por ejemplo, Manolo, que era de Montecristi, nace en una etapa muy difícil en los años 30, cuando comienza el régimen dictatorial de Rafael L. Trujillo, al que él, ya cuando comienza a tener conocimiento, comienza a combatir. Y él atrae al grupo relacionado de muchachos con muchas inquietudes de la etapa, pero tú también lo trataste, tú conociste. La mamá de José Bujosa Mieses era la secretaria de Manolo Tavares, justo, eso es mucho que decir. Pues sí, yo creo que es importante que tú hayas dedicado este programa a esa gran figura, que para mí es el número 1, con excusa de los que son tan grandes como él, pero uno de los políticos, de los líderes más extraordinarios que yo he podido conocer en mi quehacer político de muchos años, fue Manolo Tavares Justo. Si hubo dos figuras que
a mí me impactaron 3 figuras. Mi tío Cocuyo Mieses, de la clandestinidad, de la resistencia, fue la antorcha inspiradora, la chispa, que contagió a toda la familia. O sea, mi familia desciende, yo desciendo de una familia antitrujillista, donde Cocuyo Mieses fue la columna principal de esa lucha, de esa resistencia. Posteriormente, dentro de esa situación, mi hermano mayor, Benjamín Bujosa, atraído por las ideas de Cocuyo, estimulado por Cocuyo también, se incorpora en la lucha clandestina y cae preso en la 40, torturado, todo eso. O sea que mi casa era un centro de resistencia. En ese marco, nosotros, tan pronto se da, mi madre, una mujer realmente bastante valiente y decidida y de una concepción clara. Siempre me acuerdo de mi madre cuando en una ocasión, estando mi tío preso, y nosotros por razones políticas cancelados, o sea que estaba en una situación que nadie podemos trabajar porque todo el que tenía un antecedente, un expediente con la dictadura, era excluido de todo el empleo público y era permanentemente visto como un enemigo, un comunista, como le llamaban. En esa ocasión nos vemos en una situación muy pobre. Mi madre nos reúne a todos y nos dicen: hijos míos, no es verdad que Trujillo nos va a hacer a nosotros arrodillarnos frente a él. Aquí vamos cada uno a poner nuestras partes antes de irse a la escuela. Van a guayar coco conmigo, vamos a hacer dulce de coco y vamos a venderlo aquí en la zona colonial, en toda pulpería. De eso vamos a resistir lo que Trujillo quiere llevar a una situación de doblegarnos en otro principio. O sea, ese era el ejemplo de mi madre. En ese marco, como te digo, surge entonces ya el proceso de libertad, y qué partido y qué líder podemos nosotros seguir. Manolo Tadaro Justo, que fue la figura más impactante, mi madre era loca con él, y asume en la dirección cuando ya se constituye en la agrupación política 14 de junio, que pasa ya del movimiento clandestino a la vida pública. Mi madre es parte de lo que fue la Secretaría de la Rama Femenina, y era una militante que Manolo la quería mucho, le decía a la vieja, mi vieja querida. Entonces yo muchas veces, con mi madre en el local del partido, pude estrechar la mano de Manolo y cosas, y veía aquella figura tan con tanto magnetismo, o sea, que te atraía, una fuerza increíble. En ese sentido, se dio todo ese proceso que la familia entera nos metimos el 14 de junio, de todos mis hermanos. El papá mío, porque no le gustaba la política, pero era tolerante con todas las cosas que nosotros hacíamos. Pero después toda la familia se metió en el 14 de junio. En ese marco nosotros vivimos el proceso de la guerrilla de 63. Yo me hago un líder estudiantil junto a Mauricio Germán, a Miña Bella, este grupo, esa generación del 14 de junio, líderes estudiantiles, y deciden los que organizaron la guerrilla que no podíamos incluirnos nosotros, líderes estudiantiles, en la expedición armada, porque nosotros teníamos que movilizar a los estudiantes, teníamos que trabajar en el frente interno. Y se nos informa eso y nosotros con rabia rechazamos esa propuesta porque queríamos nosotros irnos con Manolo, porque era una situación que todo el mundo quería estar con Manolo, quería seguir a Manolo. Pero por disciplina aceptamos la decisión, entonces nos quedamos aquí organizando el frente interno junto a Juan B. Mejía, Duverget y otros compañeros. En ese sentido, esa fue la participación que tuve en ese proceso. Fui de lo que distribuía los parques de guerra que redactaba Juan B. Mejía, y de noche yo recuerdo que en la madrugada salía una carátula de un disco de eso, de un LP, ahí metía los volantes para hacer creer como que uno lo que estaba era meter música y cosas, ¿no? Y por debajo de las puertas en todas las casas de Ciudad Nueva, en zona colonial, tirábamos los volantes de los parques de guerra de la guerrilla de Manolo. Participamos en unas cuantas actividades estudiantiles, movilizaciones bastante fuertes en apoyo a todo lo que fue esa situación, y en ese marco nosotros guardamos ese gran recuerdo, esa gran admiración
Cuando se da ese proceso de organización de la guerrilla, en mi casa es que se preparan gran parte de las mochilas, de los uniformes. O sea, mi casa se convirtió en un taller donde se estaban haciendo uniformes, preparando los mochilos de los muchachos, las botas, todo ese tipo de actividades. Y uno veía todo ese proceso y realmente para nosotros era una gran satisfacción haber participado de un proceso tan vinculante a lo que fue ese acontecimiento histórico que todavía a cerca de 50 años que se van a cumplir, lo recordamos como el primer día. No hay momento más triste para mí, ese 21 de diciembre de 1963, cuando escuchamos aquella funesta, infausta noticia de la muerte de Manolo y sus compañeros. Eso fue algo desastroso, eso produjo realmente en uno una depresión increíble, porque Manolo era algo que ya era parte de uno mismo, era una figura que había logrado impactar a la juventud. Esos mítines que se celebraron en la zona colonial, el Parque Independencia, el 62, 63, cuánto entusiasmo, cuánta alegría, cuánta decisión de liberar un país, de llevar al país hacia otro camino, hacia otro destino. Y uno ve a ese gran líder en la tribuna, orientando a la población, a la juventud, con sus discursos, que había que comprender también en ese marco, que para mí Manolo no pudo madurar lo suficiente políticamente, teóricamente, no era una persona que no tenía una formación ya para su tiempo importante, pero no le dieron tiempo de que madurara por completo, porque fue tan accidentado todo. Manolo sale en el 61 de la cárcel, en el 61 al final funda su partido, lo lleva a la legalidad. En el 62, ese proceso de transición tan fuerte que se vivió, y en el 63 muere. O sea, Manolo no tuvo tiempo para sentarse y tener la oportunidad de profundizar enormemente en los estudios. Para mí era un gran patriota con un concepto de libertad, de liberación nacional, un nacionalista, que tenía ya cierta visión estratégica hacia ideas mucho más avanzadas, porque todo el que lo rodeaba en gran medida estaba influenciado en grande medida con las ideas marxistas, leninistas, que finalmente él fue asumiendo gran parte del pensamiento revolucionario. Uno siempre se pregunta por qué la mayoría de los grandes hombres y de los hombres de historia mueren tan jóvenes. Cuando Manolo, que dicho sea de paso, fue atrapado con vida, igual que casi la totalidad de sus compañeros, y después fusilado, inclusive por un sicario, como se dice ahora, que todavía anda por ahí según las informaciones que uno tiene. Camaño también, prácticamente guardando la distancia y el momentum, tenía prácticamente la misma edad que Manolo cuando fue asesinado. El hecho es que Manolo, que había venido de su pueblo Montecristi y se ingresa a la Universidad Vieja de Santo Domingo, se gradúa de abogado, se casa, hace su partido, eso estamos hablando de los años 55, crea su organización, harto, cansado de que este país parecía como que no iba a cambiar, como todavía en efecto están muchas cosas que uno cree que debieron haber cambiado. Están las escarpadas montañas de Quisqueya. ¡A ellas iremos! 100,000 y pico personas apoyaron en ese momento, ahí in situ, ¿no? Y a nivel nacional, ni se diga, esa proclamación de que Manolo dijera, nos vamos a la montaña si le dan el golpe a Bosque. Nuestra ruta fue Santiago, San José de las Matas, San José de las Matas, El Rubio, Manaclas. Antes de llegar al pobladito de Manacla, nos desmontamos en un pequeño arroyuelo. Nos pusimos los uniformes correspondientes, las mochilas, la distribución de las armas. Inmediatamente estamos vestidos, Manolo da la orden de comenzar a subir las montañas. Cuando
Son más o menos las 5 de la mañana que comienza a clarear. Manolo da la orden de detenernos, internarnos en un bosque bastante espeso y comenzar a descansar, y prepararnos para la nueva jornada cuando comenzara a oscurecer. Cuando llegó la hora, en la noche, jugaban Escogido y Águila. Pichaba Juan Marichal. Y nosotros salimos con una camioneta llena de armas. Hay una expectativa frente al play. El play está full de gente. Y por esa circunstancia se nos facilitó un poco distraer la atención y era un elemento de conversación. Sobre todo al pasar por el frente, eran 2 metros apenas del cuartel que estaba ahí, el cuartel del play, forrado de policía, pero no estaban en eso. Y al pasar por ahí, por supuesto, había una lona tapando las armas y esa camioneta atestada de personas. Nosotros pues hicimos ver que éramos montecristeños, que habíamos venido a Santiago a ver el juego de pelota donde pichaba Juan Marichal, que también es de Laguna Verde, Montecristi. Con esos 6 frentes guerrilleros, nosotros creíamos que se iba a crear una gran conmoción en el país, que iba a dar al traste, o por lo menos quizá podía haber un contragolpe. Vamos subiendo ya y doblamos a la derecha para el Limón. Cuando llegamos a un punto donde ya hay que internarse y abandonar el vehículo, y entonces pues cogimos loma. El problema de nosotros no era batirnos a tiro con la primera patrulla. Todo grupo que se va a la montaña, lo primero que tiene que hacer es arraigarse. El ejército denunció que había un brote guerrillero en todo el país, por 6 frentes. Son anuncios que lo hace la prensa, la oficial, ¿no? Los periódicos. Y pues yo que tenía el radio con el audífono, pues enteraba, por supuesto, y lo ponía a compartía eso con Juan Miguel y con todo el grupo. Y entonces pues sabíamos que ya se nos estaba, pero los guardias que estaban atrás de nosotros, y se veían incluso, se sentía, uno hablaba con un campesino, y no, pero eso está cundido de guardia. En ese momento comienzan las noticias, porque lamentablemente le permitimos a todos que tuvieran radio, los raditos, ¿verdad? Y comenzamos a escuchar la mala noticia de lo que sucedía en los otros frentes, ¿verdad? Que iban cayendo uno a uno. Sin embargo, nosotros seguíamos internándonos en la montaña. El centro de operaciones de nuestra guerrilla iba a ser la diferencia, el Pico del Gallo y Manaclas. Ese triángulo era lo que teníamos previsto como para que fuera el centro de operación. En determinado momento, como ya sabíamos que las pulperías que nosotros compramos con anterioridad habían sido tomadas por el ejército, decidimos que el Guajirito Peralta fuera donde su familia y hacer contacto con algunos de los campesinos que aún que no sabíamos en qué condiciones se encontraban, ¿verdad? Y cuáles eran sus intenciones para con nosotros. Desde que le dimos la orden de que regresara, nosotros le dijimos una dirección que no era la que nosotros íbamos a tomar, por si acaso lo tomaban preso, ¿verdad? Y la guardia entonces siguiera esa zona. 3 días después de suceder eso, la aviación estaba bombardeándonos. Parece que el Guajirito, y hay que imaginarse lo que es ser un hombre del campo preso por esos guardias, lo montaron en un avión y le indicó más o menos cuál era el sitio que nosotros nos encontrábamos y comenzaron los bombardeos por la mañana. Nosotros continuamos la movilización y ya en diciembre, creo que fue la primera o la segunda semana, el cerco se apretaba. Nos cobijamos, vamos a decirlo así, en una zona boscosa
con una pendiente muy pronunciada. Sabíamos que si la guardia venía era por arriba. Entonces, ya en la proximidad, un compañero que había quedado un poco rezagado, yo oí que ese fue el primero que sorprendieron y lo mataron. El 17 de diciembre ya teníamos la mala noticia que todos los frentes estaban exterminados y la mayoría de sus dirigentes presos y algunos ya habían muerto. A Manolo lo convencen, la mayoría, de que él era la garantía de la vida de ellos, que si ellos se entregaban con él, a él no lo iban a matar. Y que la garantía de él también era ese grupo tan grande, cosa que no sucedió así. Hay un grupo de ellos, entre los cuales están Polón, Pitifia, Rafael Reyes, Joseito Crepo. Esos tres deciden convencer a Manolo que ellos quieren seguir haciendo guerrilla en el monte, que se van a quedar con sus almas y se van para el monte. Manolo da la orden a Emilio Cordero, a su primo y a su cuñado, a que vayan a pactar con el ejército. Y llevan una bandera blanca a pactar con el ejército. Se encuentran, cuando van caminando hacia el ejército, se encuentran con una patrulla en un jeep, un sargento y dos guardias. Los guardias, desde que ven estos cuatro guerrilleros, antes de mediar palabra, lo que hace es que le caen a tiro. Parece que no entienden lo que es una bandera blanca, que es de paz, ¿verdad? Y de entrega. Y mueren tres de los compañeros. Y en ese instante, el sargento que dirige las operaciones, antes de que rematen a Emilio Cordero Michel, le quita la ametralladora. Y ese Emilio Cordero es que va hacia donde Ramiro Mato a contarle las cosas que han sucedido, ¿no? Mientras estaban detenidos y presos, los oficiales, en el cual estaba el general Ramiro Mato, que en esa época creo que era capitán o algo así, general, le dice, reúne a un gran grupo de campesinos de la zona y le dice, caminen para que vean cómo mueren los comunistas. ¿Cómo mueren los comunistas? O sea que los campesinos de la zona tuvieron conocimiento cómo lo mataron. Y cuando Manolo dijo más de una mala palabra, le dijo, mátenme a mí, yo soy el responsable. Manolo fue el último que mataron. También tengo conocimiento a través de ese hombre, porque le dijeron, quítese la ropa a Manolo, y Manolo dijo bravamente, yo no me quito la ropa. Y no se le quitó. Y así lo fusilaron. Primero le dieron puñalada y después lo fusilaron. En el caso de nosotros, cuando se me preguntan que si valió la pena, yo digo que valió la pena el esfuerzo, porque sentamos bandera y nos sentimos muy honrados con haber retomado la bandera de los héroes de junio. Cuando los expedicionarios del 1959 llegan a Santo Domingo, algunos dicen que quizá fue algo flojo y tonto, pero sin la expedición de 1959 no hubiese un movimiento revolucionario 14 de junio. Y sin ese movimiento revolucionario 14 de junio y ese movimiento guerrillero dirigido por Manolo Tavares, dio origen a que en el 65 hubiera una guerra patria. O sea, le quiero decir que las cosas, aunque hay veces parecen flojas o tontas, están concatenadas una con otra. Manolo y Minerva se conocen en Jarabacoa en unas vacaciones de alrededor del año 1953.
Eso fue en una fogata que se celebraba, parece ser tradicionalmente allá en Jarabacoa. Y concurrían todos los veraneantes. Entonces, ahí se conocen Manolo y Minerva. Cuando nosotros nos vamos a retirar, un señor que estaba con nosotros ahí, nos dijo a nosotros que tuviéramos cuidado con esa muchacha. Nosotros dijimos, ¿y por qué? Dice, no, porque ella está presa aquí. Ella tiene Jarabacoa por cárcel. Ella, para poderse ir a su casa, Salcedo, tiene que tener un permiso aquí del síndico, de las autoridades. Y nosotros dijimos, está bien, gracias por decirnos lo que yo quiero. Pero nosotros seguimos, al otro día nos juntamos otra vez, seguimos juntándonos con ella, porque fue una Semana Santa. Fueron como 3 días consecutivos que nos juntábamos con ella. Una tarde pasó por el curso, me hizo señas, yo salí. Dice, vamos, te voy a presentar lo que yo quiero. Entonces me presentó a Minerva como su enamorado. Luego ya Manolo comenzó a visitarla en Salcedo, hacía viajes, ya se formalizó la relación y Minerva entonces viajó con su familia a Montecristi y ya fue algo totalmente formal. Ya en el último año enferma el papá de Manolo, don Manuel Tavares, le da un derrame y hace una hemiplegia y Manolo tiene que descontinuar los estudios para irse a atender las tierras de su papá. En el ínterin, nosotros aquí lo cubríamos, su compañero, y a veces cantábamos uno, a veces otro. Cuando pasaban listas, decíamos presente, para que se pudiera examinar, porque cuando usted tenía un número X de ausencia, no podía examinarse. Pero nosotros le cubríamos la espalda porque sabíamos que él estaba en un problema familiar. Hasta que al final, bueno, vino la investidura nuestra. Él no se invistió con nosotros, sino en febrero del año siguiente, el 26 de febrero de 1955, en el cual yo tuve el honor de ser padrino de investidura de él. Y luego ya vino el matrimonio de Manolo. En esa época íbamos mucho a la playa. Hay una playa muy linda detrás del Morro que a Minerva le fascinaba. Íbamos a las Salinas, que las fotografías en esa época parecía que uno estaba fuera del país o donde nevaba. Y en ese discurría así la vida en Montecristi, tú oyes. Y luego ya después de casado, entonces ya Minerva se embarazó de Minú, que es la primera hija de Manolo y de Minerva. Nace Minú, nace Manolito. Yo hacía mucha vida con ellos porque yo estaba soltera y ellos iban de fiesta, de cena, yo me quedaba con Minú. Luego ya después vinieron los demás acontecimientos, el apresamiento de Manolo, de Minerva, que fue para nosotros un golpe muy fuerte porque todavía Manolo era hombre. Y los hombres aguantan una cárcel, pero haberse llevado a Minerva de mi casa fue algo que nos marcó tremendamente. Amor, no estés triste, que nosotras estamos bien y cerca de ustedes. Recuerda, podrán separar nuestros cuerpos, pero no nuestros espíritus. Soportamos bastante bien los 11 días en la cuarentena. ¿Cómo estás? Qué ansiedad de saber noticias tuyas. ¿Cómo están nuestros familiares? Qué pena tenemos por todos. Hay que anestesiar, sin embargo, todas esas espinas que tenemos clavadas en el corazón. ¿Qué has sabido de nuestros hijos? Envíales 1000 besos. A los 6 días del triunfo de Fidel, o de bajar en la Sierra Maestra, Santiago de Cuba, nos reunimos en casa de un sobrino de Manolo, que
Yuyo de Alexandro. Ahí es cuando ya comienza, vamos a decir, el germen con los planteamientos que hizo Minerva, porque dijo, es una vergüenza que en toda parte estén desapareciendo los dictadores y nosotros tengamos que cargar todavía. Es una vergüenza tener que cargar con Trujillo, porque si en otros sitios ha sido posible, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no, que ha habido tanta juventud que se ha sacrificado en diferentes etapas? ¿Por qué no la organizamos? Y precisamente para mí ese día es el día en que nace el movimiento de resistencia interna. Manuel Aurelio surge como líder del movimiento clandestino de resistencia interna y comienza a aglutinar el pensamiento de la juventud dominicana bajo la bandera de una rebelión callada, manteniendo un único objetivo claro, el de acabar con la tiranía que los refrenaba. Pero era difícil enfrentar a todo un sistema de intereses que se superponían en un país donde hasta la capital llevaba el nombre de su tirano. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya. Es en 1959, un domingo 14 de junio, los jóvenes de la resistencia interna son sorprendidos por la expedición libertaria de Constanza, Maimón y Esterondo. Los esfuerzos que hicieron para ponerse en contacto con los héroes que luchaban en las playas y montañas del país para apoyarles en este heroico acto fueron infructuosos. El fracaso militar de esos patriotas les hace darse cuenta de que hacía falta algo más que palabras. Y Manuel Aurelio siempre fue un hombre de acción. Manolo fue quien decidió que frente a aquel genocidio nosotros debíamos extender el movimiento a diferentes puntos del país, porque solamente estaba organizado en Santiago, Moca, Montecristi, Salcedo y algo en La Vega. Al final de año ya el movimiento estaba organizado prácticamente en toda la geografía nacional. El 10 de enero de 1960, la hacienda de Charlie Bogar es testigo de cómo Manuel Aurelio Tavares Justo pasa a ser el presidente del movimiento clandestino 14 de junio, que adopta no solo el programa de gobierno de los héroes y mártires del año 1959, sino su posición de ir por la ruta de las escarpadas montañas de Quisqueya tras la libertad o la muerte. Manolo ya es un verdadero líder. Pero ¿qué pasa? Que ya el movimiento estaba en manos del CIN. Y ahí comenzó una cadena de apresamiento y una etapa de terror que es muy difícil de describir. Cuando las fuerzas represivas del dictador Trujillo descubrieron el complot del 14 de junio, el movimiento clandestino 14 de junio, se dieron cuenta que era de tal magnitud que no era posible apresar a todos los jóvenes que estábamos involucrados en ese movimiento. Casi todos los hijos de los altos funcionarios de la tiranía estaban en el complot del 14 de junio. Y allá a la 40 fue Tunti Sánchez a decir que por orden del jefe pararan esa vaina. Fueron sus palabras, ¿no? Ya no hay más golpe, interroguen a la gente y díganle quiénes son sus contactos y paren esto, porque cuando vengamos la juventud entera va a caer aquí. Es por eso que aunque caen prisioneros, un montón de ellos, que de hecho la gran mayoría fueron asesinados, los demás torturados salvajemente, pues quedamos fuera la gran mayoría. A Manolo le sacaron todas las uñas de los pies. Le cayó gusano en la espalda de los latigazos y de las torturas que le hacían.
Tras las oscuras paredes de la cárcel de torturas de la 40, Manolo conoció un dolor peor aún que el de las torturas de sus verdugos. La pérdida de su compañera de vida y de lucha, Minerva Mirabal. Manolo, a pesar de ser el más torturado, Manolo solamente hablaba en lo que a mí respecta, recuerdo, decía, yo no sé de él. Inclusive provocaba la incomodidad en forma muy fiera de Candito Torres, que decía, este maldito hombre nos lleva como la carreta, no sabe decir más que en lo que a mí respecta y no hay nada. Entonces yo digo que por esa posición que Manolo asume en la casa de tortura es cuando él consolida el liderazgo de él. Llegó un momento en que los que estábamos fuera creíamos que era hasta un sacrilegio estar en libertad y hacíamos cosas como para que nos apresaran. Entonces íbamos a las cárceles a ver a los prisioneros que nos dejaban ver, íbamos a los tribunales cuando los traían de la Victoria, dizque a juzgarlos. Éramos nosotros los que cantábamos el himno nacional cuando ellos llegaban y los sacaban de la guagua de la prisión. Quiere decir que manteníamos el espíritu de lucha, aunque sabíamos al peligro que nos estábamos exponiendo. El 14 de junio, a partir de ahí, representó la continuidad en el proceso de la expedición de junio del 59. Finalmente, el sátrapa fue ajusticiado, y es entonces la catarsis de un pueblo que, a fuerza de haber vivido 30 años llorando en las tinieblas, se olvidó por un momento de reír ante un sol que lo deslumbró esa noche oscura y tan clara del 30 de mayo de 1961. Mataron al Chevo en la carretera, mataron al Chevo en la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver, mataron al Chevo y no me lo dejaron ver. Para mí significa, o sea, el haber sido hermana de Manolo, un orgullo muy grande, y para mí pues eso es un regalo muy especial, haber podido compartir con él cosas tan lindas y también cosas tan tristes. Te canto, caballo con garganta henchida, de mieles de gloria manaclas traición, con fuego en el verso, valiente varón, de alma de gigante que en la loma anida, velando tus sueños libres de pasión. Prosigue Manolo cargado de honores, con la frente en alto y el fusil sereno. No más ya traidores, no más el veneno. Te inflama la patria con nobles valores, en loma invisible y en otro terreno. Llegaron
Thank you.